¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Uno de los principales retos en materia de salud pública en México es la elevada tasa de sobrepeso que presenta. Hemos registrado niveles alarmantes. Tengo aquí unos datos que compartir con ustedes. El 73% de la población padece sobrepeso y de este grupo el 34% presenta además obesidad mórbida. Nuestro país cuenta con la mayor tasa de sobrepeso y obesidad de los países de América Latina y aún más grave es el hecho de que ocupamos el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad de adultos, solo por debajo de Estados Unidos. El tema tiene muchas aristas y hoy lo abordaremos desde una de ellas, la bariatría, que es la especialidad médica que atiende las causas, la prevención y el tratamiento de la obesidad. Por ello agradezco cumplidamente al doctor Roberto Estrada que nos acompaña esta mañana. Gracias, doctor, bienvenido. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Hay personas que han intentado bajar de peso por diversos métodos, ejercitándose, haciendo dieta, tomando medicamentos para disminuir el apetito y otras muchas más. Entonces le preguntaría, doctor, ¿quién debe acudir a un bariatra? ¿Únicamente las personas con sobrepeso? El paciente que debe acudir a un bariatra debe ser aquel paciente que tiene exceso de peso y que no puede controlarlo con medidas convencionales, como por ejemplo dieta y ejercicio. Ahí entra la mano del médico bariatra o del cirujano bariatra para poder apoyarlos con diferentes medidas, con diferentes acciones. Las acciones que se deben de tomar van evidentemente retomando esa dieta y ejercicio, reeducando al paciente para saber, para que ellos sepan qué es lo que deben comer, cómo lo deben de comer, cuánto de ejercicio tienen que hacer, qué tipo de ejercicio tienen que hacer, porque no es lo mismo tener un paciente con 40 kilos de más y decirles, oye, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer cardio, tienes que correr, pues evidentemente se va a lastimar las articulaciones, se va a lastimar diferentes partes del cuerpo. O un paciente que solamente tenga 10 kilos de más, pues con ese paciente podemos empezar diferentes medidas de acción para poder bajar de peso. Además de esas medidas de reeducación, involucran también escarbar un poquito más allá o analizar un poquito más allá cuáles son las causas del por qué el paciente ha aumentado de peso. Regularmente esas causas se descargan en el 90% en ansiedad o depresión. Entonces el paciente se refugia en la comida, como cualquier otro paciente o cualquier otra persona se puede refugiar, no sé, en alguna droga, en alcohol, cigarro y demás cosas. Se refugia en la comida para tratar de compensar este tipo de ansiedad o depresión. Entonces nosotros los mandamos, o parte de nuestro grupo, se encuentra el equipo de psicología que analiza y ayuda a descargar ese tipo de problemas que pueda llegar o que puedan llegar a tener nuestros pacientes. De tal manera que un bariatra o un cirujano bariatra debería o debe estar compuesto, de acuerdo a las normas oficiales nacionales e internacionales, por el cirujano bariatra, por una psicóloga o un psicólogo y por un equipo de nutrición. Ahora bien, doctor, la obesidad no es solo un tema de estética, no es solo cómo me veo o cómo me perciben los demás, sino que conlleva también otros serios problemas de salud. Ya ha mencionado usted algunos de índole psicológica, pero ¿cuáles serían, en términos clínicos, los padecimientos concomitantes a la obesidad? Pues existen varios padecimientos que están relacionados con la obesidad. Incluso, bueno, voy a enumerar, incluso hasta el cáncer pudiera estar relacionado con la obesidad. Pero bueno, vamos con los más comunes. Los más comunes son diabetes e hipertensión. De hecho, aproximadamente un tercio de los pacientes con diabetes y un cuarto de los pacientes con hipertensión tienen sobrepeso. Y aproximadamente un quinto de los pacientes con diabetes y un sexto de los pacientes con hipertensión tienen obesidad. Recordar que no es lo mismo tener sobrepeso que obesidad, ¿no? Voy a platicar un poquito de este tema. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a peso normal, peso bajo,
perdón, peso bajo, peso normal, sobrepeso y obesidad va de acuerdo al índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una medida que nosotros sacamos o que nosotros calculamos dividiendo el peso entre la estatura al cuadrado, entre la estatura 2 veces. Nos da un valor, ese valor son los kilos que nosotros tenemos por metro cuadrado de superficie corporal. Lo ideal, porque algunos dicen lo normal, pero bueno, lo ideal es tener entre 18.5 y 24.9 de ese valor. Entre 25 y 30 es sobrepeso y por arriba de 30 es obesidad. Eso significa que, bueno, de acuerdo a las estadísticas que platicaba anteriormente, pues bueno, no es lo mismo tener sobrepeso que obesidad, pero todo va en relación a tener ese exceso de peso. Regresando a las enfermedades, pues bueno, diabetes e hipertensión son las más comunes, hígado graso, una cosa que se llama dislipidemia, que significa que es tener colesterol y o triglicéridos elevados. Una cosa que se llama síndrome metabólico, que es la combinación entre diabetes o prediabetes, hipertensión, prehipertensión, colesterol y triglicéridos o triglicéridos elevados, índice cintura-cadera elevado, enfermedad por reflujo gastroesofágico, problemas articulares de la cadera, de la columna, de la rodilla, de los tobillos, secundario al exceso de peso. Una cosa muy rara que se llama pseudotumor cerebri, que secundario al exceso de peso llegan a tener síntomas o a desarrollar síntomas los pacientes como si tuvieran un tumor cerebral, o sea, convulsiones y demás cosas. Es raro, pero suele ocurrir. Incontinencia urinaria en las mujeres, dolores abdominales porque se les abre los músculos rectos del abdomen, entonces llegan a tener una cosa que se llama diástasis de rectos y eso los predispone a los pacientes a tener incontinencia fecal o estreñimiento y la simple disminución de la calidad de vida, por ejemplo, pacientes que ya no pueden moverse, que están en silla de ruedas o que tienen mucho exceso de peso y la capacidad para movilizarse es pobre, o pacientes jóvenes que sufren bullying, también son de este tipo de esas enfermedades que pueden llegar a desarrollar los pacientes con exceso de peso. Dígame, en relación a este índice de masa corporal que ya nos explicó, ¿cuándo o en qué índice se considera que una persona es obesa y cuándo es obesa mórbida? Obesidad es a partir de 30 de índice de masa corporal y obesidad mórbida es a partir del 35 de índice de masa corporal. La clasificación de la OMS ya no toma en cuenta o tiene un corte a partir de 40. 40 de 30 a 35 es obesidad grado 1, de 35 a 40 obesidad grado 2 y todos los pacientes que van por arriba de 40 obesidad grado 3. Pero existen algunas otras clasificaciones que, por ejemplo, hay pacientes que tienen 50 de índice de masa corporal, 60 de índice de masa corporal, 70 de índice de masa corporal, que eso significa tener alrededor de unos 70, 80, 90, 100 kilos de más. Ya se les clasifica a partir del 50 como superobesidad, superobesidad y megaobesidad. Doctor, entre los recursos que ofrece la medicina bariátrica están las cirugías. Antes de hablar en detalle sobre estos procedimientos, díganos, ¿quiénes son los pacientes candidatos a este tipo de operación? Muy bien, pues bueno, en México vamos un poquitín retrasados con las indicaciones de forma mundial. Pero bueno, en términos generales, los pacientes que son candidatos a cirugía son todos los pacientes que en primera instancia ya han probado o ya han intentado bajar de peso con dieta, ejercicio y medicamentos. Que lo han intentado por más de 2 años y que no lo han logrado, evidentemente. Que tienen más de 40 de índice de masa corporal, o sea, alrededor de unos 35 kilos de más en términos generales en la población mexicana, o pacientes que tienen más de 35 de índice de masa corporal, más todas las enfermedades modificables que mencionamos anteriormente a raíz de la cirugía. ¿Por qué le llamamos modificables? Porque todas esas enfermedades son susceptibles a mejorar, o bien dicho, a tener una resolución posterior a una cirugía bariátrica.
En Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, estas indicaciones ya han ido disminuyendo, o las indicaciones de acuerdo al índice de masa corporal han ido disminuyendo. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se operan todos los pacientes que tienen desde obesidad grado 1, recordando la clasificación a partir de 30 de índice de masa corporal, más diabetes, por ejemplo. La diabetes es una de las enfermedades modificables con mejores resultados con la cirugía bariátrica. A menudo escuchamos hablar sobre diversos procedimientos quirúrgicos. Los principales o los más conocidos son la manga gástrica y el bypass. ¿Puede explicarnos en qué consisten y en qué se diferencian? Claro. La cirugía bariátrica o los procedimientos invasivos para bajar de peso se clasifican en 3 grandes grupos: los procedimientos restrictivos, los procedimientos mixtos y los procedimientos mayormente malabsortivos. Dentro de los procedimientos restrictivos, como su nombre lo dice, solo se crea una restricción, una disminución en la cantidad del alimento que el paciente va a consumir. Fin, ahí se termina todo. Lo único que hacemos es poner un tope para que el paciente coma menos. Dentro de los procedimientos mixtos se combina una restricción, lo que acabamos de mencionar, más una mala absorción. Esto significa que nos saltamos alrededor de 2 metros de intestino para producir, además de la disminución del alimento que va a consumir el paciente, va a absorber menos alimento. Entonces eso logra una mayor disminución en la pérdida de peso. Y los procedimientos meramente malabsortivos, que en realidad prácticamente ya no se utilizan por las complicaciones nutricionales que pueden llegar a tener los pacientes. Me voy a estacionar aquí tantito. Aquí se utiliza, el procedimiento ícono de estos procedimientos, de este tipo de cirugías, de las malabsortivas, es el switch duodenal. Se realizó durante mucho tiempo, pero bueno, se encontraron muchas anormalidades en los micronutrientes, minerales y demás, descalcificación, entonces prácticamente ya no se utiliza. Regresando a los restrictivos, como bien decía, existe la manga gástrica, y la manga gástrica consiste en cortar el estómago de forma vertical. Si nosotros nos imaginamos un globo convencional, ese sería el estómago convencional o el estómago normal, nosotros dejaríamos un globo como el de los payasos, más o menos, de la forma de una manga, por eso se llama así manga, con una capacidad de 120 a 200 mililitros aproximadamente. Si nosotros nos imaginamos, no sé, un refresco de lata de 355 mililitros, pues bueno, el paciente solamente podrá consumir la mitad de esa bebida por toma. Evidentemente todo va guiado, todo es guiado por nuestra nutrióloga para que sepan qué tipo de alimentos van a consumir. Existen otros procedimientos restrictivos, por ejemplo, el balón intragástrico. El balón intragástrico consiste en colocar un balón por endoscopía. Ese balón envía la señal al cerebro de que nosotros estamos llenos durante todo el día y pues bueno, eso logra una disminución en la cantidad del alimento. Este balón solamente puede permanecer con nosotros entre 6 meses y 1 año y va a lograr una disminución de peso de aproximadamente 30% del exceso de peso. Por ejemplo, si tenemos un paciente con 50 kilos de más, pues lograr una disminución de 15 kilos aproximadamente, ¿no? Antes se realizaba o se colocaba una banda gástrica que consistía en dividir el estómago en 2 porciones, como un reloj de arena más o menos. Llegaba el alimento del esófago a la primera porción y poco a poco, de forma gradual, iba pasando el alimento hacia la segunda porción del estómago. Tuvo muchas complicaciones y la disminución de peso no era tan buena, de tal manera que se dejó de utilizar. Dentro de los procedimientos malabsortivos está el bypass gástrico y existen 2 tipos de bypass gástrico, el bypass gástrico en Y y el mini bypass gástrico. En términos generales, la función es la misma, lo que hacemos es un poco difícil de explicar, pero bueno, ya con el paso del tiempo, para explicar a los pacientes, yo les digo que cortamos un pequeño segmento del estómago, por ejemplo, viene el estómago con una pequeña porción, con una capacidad de 50 mililitros, y eso lo unimos a la segunda porción del intestino.
De tal manera, como dicen muchos pacientes, el alimento pasará directo de la pequeñita porción de estómago a la segunda porción del intestino, de tal manera que nos estaremos saltando alrededor de 2 metros de intestino, 2 metros de absorción de intestino. Las dos cirugías o las cirugías se realizan o las realizamos de manera laparoscópica. Los resultados de las cirugías son increíbles. Por ejemplo, nosotros lograremos una disminución del exceso de peso en una manga de entre el 60 al 70% de ese exceso de peso. Esto significa, por ejemplo, si un paciente tiene de igual manera 50 kilos de más, bajará más o menos entre 30 y 35 kilos al cabo de un año. Y en el bypass entre el 70 y el 85% más o menos. Si nos trasladamos al mismo paciente, pues bajará más o menos unos 40, 42 kilos al cabo de ese año. Y con respecto a la resolución de las comorbilidades, en el tema de la diabetes, por ejemplo, un paciente que tiene un par de años de ser diabético, que nada más toma un medicamento, que tiene un adecuado control de la glucosa con ese medicamento y que tiene exceso de peso, evidentemente, que no usa insulina, tendrá una resolución de hasta del 75% en manga y del 92 al 94% en bypass. Y pues bueno, en hipertensión, también la disminución de peso o la hipertensión que va relacionada al aumento de peso, pues evidentemente se ven beneficiados los pacientes con esta cirugía, porque más o menos entre un 80 a un 85% de pacientes con exceso de peso e hipertensión dejan de tomar medicamentos. No obstante, hay que destacar que estas cirugías no son una solución definitiva y que el paciente, me imagino, deben mantener un estilo de vida y de alimentación adecuado que les permita permanecer en el peso ideal o el peso más cercano al ideal. ¿Sabe usted cuál es el porcentaje de pacientes en los que estos procedimientos son exitosos? Exitosos en términos de la permanencia del paciente en el peso ideal. Es una pregunta bastante interesante. En nuestra estadística personal tenemos un seguimiento del 42-43% de nuestros pacientes. Hemos llegado a la conclusión que no todos los pacientes, a pesar de que se les hable por teléfono, a pesar de que tengamos la opción actualmente de las redes sociales y demás cosas para podernos comunicar, o de un mensaje por WhatsApp o lo que sea, para podernos comunicar, el paciente no llega a tener ese compromiso adecuado. Muy pocos pacientes llegan a tener ese compromiso adecuado. De ese 42% de nuestros pacientes, si lo trasladamos o lo movemos un 100%, la pérdida de peso sostenida es evidente que no se lleva a cabo en todos los pacientes, pero sí existe un aumento o disminución de peso en algunos pacientes cercana a unos 2, 3, hasta 5 kilos más o menos. Cuando comienzan a subir esos 5 kilos, es muchísimo más fácil poder bajar esos 5 kilos que los 40, 50 o 30 kilos con los que venían. Doctor Roberto Estrada, agradecemos mucho su tiempo y su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.